Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar una semana más de actividades. Bienvenidos a este desarrollo de actividades. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Dicen buenas noches. Dice buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Un gusto poderles haber escuchado y saludado a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Un gusto poder compartir una noche más de actividades. Y vamos a dar inicio con lo que corresponde a la materia de ciencias sociales. Vamos a ver en sus pantallas, ustedes ya van a poder observar el documento correspondiente al material de apoyo, perdón, al formato para recursos de aprendizaje Buenas noches, correspondientes licenciado. a su tarea. Como está, muy buenas noches, compañera. Bienvenida. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, el tema central, surgimiento del cristianismo, un tema bastante interesante que vamos a tratar durante estas próximas dos clases. El tema número 3, vamos a ver la influencia del cristianismo, orígenes del cristianismo, legalización y unión con el poder político. Estos son los temas correspondientes al tema 3. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, redacte un resumen sobre el surgimiento del cristianismo. La segunda, ¿cuál fue el máximo representante del cristianismo? La tercera, determine cómo influyó el cristianismo en la política romana. Y por último, dice, mencione cuál fue el proceso de legalización del cristianismo. Entonces, ustedes tienen 4 actividades. Recuerden que el momento de desarrollar la primera actividad, que menciona que redacte un resumen, prácticamente tienen que tomar todos los eventos más importantes del desarrollo, del surgimiento del cristianismo y obviamente estructurarle en su resumen que van a desarrollar. Recuerden que todas las actividades son 100% a mano en hojas de papel ministro y por ende tienen que ustedes en la parte superior completar o desarrollar la rotulación de la hoja cumpliendo con todos los parámetros que se les solicita y a continuación de eso inmediatamente proceden a desarrollar sus preguntas correspondientes a la tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Lean, por favor, las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que se ajuste su tarea a lo que se le pide y obviamente tengan una nota de 10. A continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema la influencia del cristianismo, orígenes del cristianismo, legalización y unión con el poder político correspondientes allá a la semana número 3 de esta unidad número 4. De fecha 11 de diciembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 11 de diciembre. La fecha límite de entrega es el 31 de diciembre. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del año 2024. Es que tienen un tiempo prudencial para presentar esta actividad. Les deseo suerte, una tarea bastante pequeñita y algo bastante que en la mayoría de los hogares nosotros tenemos o una serie de conocimientos en relación al cristianismo y nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando en el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, en su aula virtual, vamos a ir viendo todos los contenidos correspondientes al surgimiento de esta religión, como es el cristianismo. Y vamos a ver cómo surgió, cuál fue su máximo representante y otras características más en el desarrollo de la presente clase. Iniciamos con el surgimiento del cristianismo. La influencia del cristianismo, la manera como llevamos el calendario permite entender la gran influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura, especialmente en la cultura de Occidente, es decir, Europa y América, aunque hoy otros calendarios como el chino y el judío en el mundo entero, el oficial es el calendario occidental. Esta influencia cultural se debe al hecho de que el cristianismo ha sido prácticamente la única religión en Europa, así como de muchos países del Mediterráneo y Medio Oriente, desde al menos el siglo IV hasta la actualidad. En el siglo XV llegó con los conquistadores a América. A su vez, la Iglesia ejerció gran influencia política,
Por lo tanto, reyes, cortes, ejércitos y pueblos se declaraban cristianos. Su influjo internacional, sin embargo, disminuyó desde el siglo XVIII al adoptarse al laicismo oficial en muchos países, a la libertad de culto. Prácticamente entró en desmedro la religión, en este caso el cristianismo. En el siguiente mapa temático nosotros podemos ver en la gama de colores a nivel de nuestro continente, de los continentes, vamos a ver el cristianismo y la expansión por todo el mundo, cómo se encuentra distribuido. Prácticamente la mayoría de los países a nivel global tienen o siguen este precepto religioso. En cuanto a los orígenes del cristianismo, en Palestina, dominada entonces por el Imperio Romano, nació a comienzos del siglo I de nuestra era Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo, quien es la figura central del cristianismo. La mayoría de las denominaciones cristianas creen que es el Hijo de Dios, que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano de todos sus pecados. Sin juzgar los aspectos religiosos, pues la educación laica es una educación neutral frente a las creencias de cada individuo y también de cada familia. Así se puede afirmar históricamente que Jesús, con su prédica de amor, perdón y solidaridad, atrajo a multitudes, que aparte del pueblo judío, vio en él al Mesías, el Redentor que esperaban. Por su parte, él se apartó de los poderosos, los criticó y anduvo con la gente más baja y desperdiciada, la gente del pueblo. Entre la gente del pueblo escogió 12 apóstoles para que le siguiesen y continuasen su obra. Los jerarcas del judaísmo vieron a Jesús una amenaza a su poder y conspiraron para que el gobernador romano lo condenase a muerte. Jesús fue apresado, flagelado y finalmente clavado en una cruz, como se ejecutaba a los criminales no romanos en aquella época. El grupo de seguidores continuó reuniéndose bajo la dirección de los apóstoles. Las pequeñas comunidades compuestas por judíos y no judíos conversos enfrentaron dificultades para crecer, pues las autoridades perseguían y mataban a los cristianos. Dentro de ellos se puede mencionar a uno de los más sanguinarios que persiguió, pero finalmente se convirtió al cristianismo. Estamos hablando de Pablo de Tarso, un judío perseguidor de los cristianos. Se convirtió al cristianismo y se volvió un formidable propulsor de la nueva fe. Él y varios de los apóstoles prefirieron dejar Judea y evangelizar en otros países. Pedro, el apóstol a quien Jesús le había nombrado jefe de su iglesia, fue a Roma, allí extendió el cristianismo y fue obispo durante unos 25 años. El emperador Nerón, temeroso de que esta nueva religión tan popular disminuyera su poder, desató una furiosa persecución, arrojaba a los cristianos a los leones en las funciones de circo romanas, mataba a otros con torturas y finalmente los acusó de provocar el gran incendio de Roma. Es otra de las características que también se dio. Prendió a Pedro y lo hizo crucificar cabeza abajo durante el año 64. Mientras tanto, Pablo, que había sido apresado una vez más en Jerusalén, apeló a su derecho de ciudadanía romana de ser juzgado en Roma, a donde llegó preso en el año 61. Y aunque fue liberado en el año 63, Nerón ordenó su recaptura y muerte. Así Pablo fue recapturado durante el año 67. Los cristianos de Roma optaron por llevar una vida oculta. Se reunían en pequeños templos bajo tierra, a donde era difícil entrar por los laberintos de pasadizos subterráneos, las catacumbas. De esa manera lograron sobrevivir y crecer como una religión del pueblo, al cual que en otras ciudades del Mediterráneo. Entonces, es la parte de la historia también que se desarrolló en cuanto a la evolución del cristianismo. Continuamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver en cuanto a la legalización y unión del cristianismo con el poder político.
Vamos a ver, durante 3 siglos el cristianismo sobrevivió y creció en la oscuridad. Reconoció esta realidad el emperador romano Constantino durante el año 272-337, quien gobernaba sobre un imperio en constante expansión y fue famoso también por refundar la ciudad de Bizancio, a la que llamó Constantinopla. A los 40 años de edad se convirtió al cristianismo y dictó en 313 el edicto que permitió prácticamente liberar la religión cristiana y obviamente legalizarle, sin que se castigue a sus fieles por no acatar la religión oficial del imperio. Apoyó iniciativas de la Iglesia como el Concilio de Nicea y la construcción de las basílicas. Esto fue crucial para la expansión del cristianismo, pues dejó de ser únicamente una religión de los pobres, practicada en secreto y afrontando el peligro de muerte, para poco a poco ser adoptada por las clases dominantes, en este caso de Roma. Más aún, en el año 830 se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano por edicto del emperador Teodosio I. Pero la unión del poder temporal, el emperador y espiritual, los obispos, fue también el inicio de muchos problemas que enfrentará la Iglesia en siglos posteriores. Al mezclarse política y religión, la unión de cristianismos y el poder imperial se reforzó aún más cuando el Papa León III, el 25 de diciembre del año 800, coronó a Carlomagno durante el año 742-814 como el emperador Augusto y protector de la Iglesia. Carlomagno, rey de los francos, a través de conquistas estableció un imperio que cubría buena parte de Europa occidental y también de la parte central. Luego el imperio sucumbió, pero su gobierno y sus leyes sentaron las bases de lo que sería Europa occidental de la Edad Media. Ese es el cuanto a la evolución que tuvo en su parte final y la legalización del cristianismo, la unión con el poder, el fortalecimiento a través de estructuras de poder político en aquel momento. Vamos a ver un poco más, vamos a ir analizando un poco más en función del desarrollo del cristianismo, las características comunes, y vamos a ver qué es el cristianismo, vamos a ver la conceptualización exacta de qué es el cristianismo. Es una buena pregunta y muchos nos habremos, en algún momento nos habremos preguntado qué es el cristianismo, bueno, como tal, cuál sería una concepción exacta. En ese sentido, el cristianismo, en algunos contextos llamado cristiandad, es una de las mayores religiones monoteístas del planeta. Cuando hablamos de monoteísmo, el monoteísmo se traduce como el culto o la religión de un solo Dios. Su influencia en la cultura occidental fue decisiva y fundamental a partir del momento de su masificación y popularización alrededor del siglo IV, cuando pasó a ser la religión oficial de todo el gran imperio romano. El término cristiano proviene del griego Christus, traducción de la palabra hebrea para ungido, puesto que en la tradición hebrea a los reyes se les ungía con aceite en el momento de la coronación. Dicha palabra se usó inicialmente para llamar al profeta Jesús de Nazaret, el Cristo, o sea, el ungido, el elegido, y posteriormente dio origen a Jesucristo. Según los Hechos de los Apóstoles, 11, 25, 26 del Nuevo Testamento, sus seguidores comenzaron a llamarse a sí mismos cristianos en Antioquía a finales del siglo I. El cristianismo es hoy la religión más extensa del mundo, con aproximadamente 2.400 millones de fieles provenientes de diferentes países, culturas y etnias en la religión dominante del occidente y tiene fuerte presencia en el resto de los continentes. Su importancia es tal que solemos usar el nacimiento de Jesucristo como referencia para fijar el tiempo histórico antes de Cristo con las determinaciones AC y después de Cristo con las determinaciones DC. Ustedes ya sabrán prácticamente este tipo de nomenclaturas
nosotros las hemos encontrado, nosotros las hemos visto, justamente cuando hablamos de temas de siglos en relación a al desarrollo de la historia, situaciones que se desarrollaron antes de Cristo y situaciones que se desarrollaron después de Cristo. Sin embargo, las iglesias cristianas no se rigen por una doctrina homogénea y única, sino que pueden clasificarse en una amplia diversidad de sectas o ramas, tales como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Los fieles de cada una se denominan cristianos y se rigen como la enseñanza de Jesús de Nazaret, a quien consideran el Mesías, anunciando por los antiguos textos judíos del Antiguo Testamento. Además, el cristianismo es una religión abrahámica, es decir, que reconoce la tradición mística y espiritual asociada al profeta Abraham, lo cual lo emparenta con la religión del judaísmo y el islam, así como con tradiciones menores como las del bahaísmo, mandeísmo y samaritanismo. De hecho, los textos sagrados del cristianismo, judaísmo e islam tienen numerosos puntos de concordancia entre todas estas divisiones del cristianismo. En cuanto a las características del cristianismo, en general el cristianismo se caracteriza por ser una religión monoteísta. Eso quiere decir que cree en un solo Dios. Abrámica sigue la tradición del profeta Abraham, al igual que el judaísmo y el islam, con fuertes raíces judías. Su símbolo religioso es la cruz o el crucifijo, debido a que los romanos dieron muerte a Jesús mediante la crucificación. Su texto sagrado, la Biblia, que abarca el Antiguo Testamento, que se corresponde con los textos antiguos de la Torá judía, y el Nuevo Testamento, que relata la vida y la enseñanza de Jesucristo. De esa manera está dividida la Biblia. Su profeta principal es Jesús de Nazaret, o Jesucristo, considerado el Mesías de Dios en la tierra, enviado para renovar el pacto sagrado entre la humanidad y su Creador y esparcir las enseñanzas necesarias para acceder a la salvación eterna. Otra de las características es el culto cristiano. Se organiza en iglesias que defienden distintas interpretaciones del texto sagrado y distintas prácticas rituales, pero que coinciden con el núcleo de su doctrina, el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Y por último, se trata o se caracteriza esta religión de inmensa importancia cultural e histórica para Occidente y el mundo entero, debido a que esta religión aportó ingredientes esenciales del pensamiento medieval y moderno gestado en Europa y luego expandió a otras geografías del planeta. Eso quiere decir que se extendió a nivel mundial. En cuanto a los orígenes del cristianismo, el cristianismo nació en la provincia romana de Judea. Comenzó siendo una secta judía pequeña, de creencia apocalíptica y alrededor de 120 miembros guiados por algunos de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Los hechos narrados en el capítulo bíblico Hechos de los Apóstoles relata la conformación del culto, pero no son precisamente rigurosos históricamente. Lo cierto es que para el siglo III el culto cristiano contaba ya con miles de seguidores y era la congregación dominante del norte del Mediterráneo. Para ese entonces, una iglesia cristiana primitiva había surgido compuesta por griegos y judíos. Su relevancia fue tal que los gobernantes romanos, poco dados a la persecución religiosa, no tardaron en entrar o tratar de aplacar el culto sin lograr erradicarlo del todo en aquel momento. Compañeros, si me ayudan apagando el micrófono que de gana han prendido, por favor. Erika Mayorga, por favor, manténgame apagado su micrófono.
Como les había estado mencionando, dice, lo cierto es que para el siglo III el culto cristiano contaba ya con miles de seguidores y era la congregación dominante del norte del Mediterráneo. Para ese entonces, una iglesia cristiana primitiva había surgido, compuesta por griegos y también por judíos. Su relevancia fue tal que los gobernantes romanos, poco dados a la persecución religiosa, no tardaron en tratar de aplacarla del culto sin lograr erradicarlo de todo. Sin embargo, en el siglo IV, el emperador Constantino I decretó la libertad de cultos, poniendo fin a la persecución de los cristianos y permitiendo a la iglesia cristiana una importante participación en la sociedad. Aunque Aelio prosiguió una época de resurgimiento del paganismo durante el reinado de Juliano, el apóstata, la fuerza del cristianismo era tal que a finales del siglo IV ya era la religión oficial de todo el imperio romano. Pese a todos los problemas que surgieron, pese a todos los problemas que se desató, obviamente poco a poco fue considerándose y estableciéndose como la religión oficial del Imperio Romano. En cuanto a las creencias del cristianismo, las prácticas y creencias del cristianismo pueden variar ligeramente entre una y otra rama de la religión, pero su núcleo de creencias fundamentales a grandes rasgos puede resumirse en los siguientes puntos. El mundo fue creado por un único Dios todopoderoso y amoroso, tal y como lo describen los textos judíos del Antiguo Testamento. Desde entonces hubo numerosos profetas que esparcieron la palabra sagrada y el último de todos ellos fue Jesús de Nazaret. Jesucristo del Mesías de Dios en la tierra, o sea, su enviado y emisario Jesús, es a la vez su Hijo único y su forma de hacerse carne, es decir, de hacerse humano, así padecer los sufrimientos de la humanidad. Nació de una mujer virgen, María, por obra y gracia del Espíritu Santo, y murió crucificado a los 33 años, convirtiéndose en un sacrificio para liberar a la humanidad de sus pecados y renovar su pacto con Dios. Y la última característica, al tercer día de su muerte, Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, donde gobierna a la derecha de Dios Padre. Mientras tanto, los fieles esperan su segundo retorno, que marca el fin de los tiempos y la llegada del juicio final, en el que los muertos resucitarán y serán juzgados. Los buenos y los fieles entrarán en el reino de Dios y los malos blasfemos irán a un lugar de castigo eterno conocido como el infierno. Eso determina, obviamente, está estructurado en la Biblia. En cuanto a las ramas del cristianismo, como ya se había mencionado, en tantos siglos el cristianismo abarca tres grandes ramas o sectas que son las siguientes. Primero, el catolicismo o la Iglesia Católica. La principal y más numerosa de las ramas de la religión abarca 24 iglesias distintas: la Iglesia Latina, la Iglesia Oriental, que se hallan bajo administración espiritual y religiosa del Papa, ubicado en la Ciudad del Vaticano. Su doctrina es la más tradicional y contempla no solo a Jesucristo, sino al largo panteón de santos, santas y mártires cristianos. Posee unos 1.329 millones de fieles seguidores a nivel de todo el mundo. En cuanto a la ortodoxia y la Iglesia Ortodoxa, formalmente se llama la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa y se considera la heredera del cristianismo de la mitad oriental del Mediterráneo, agrupando 15 iglesias autónomas que reconocen su única autoridad en lo espiritual, pero que se consideran afines y forman un mismo conjunto. La ortodoxia se aceptó del que se separó del catolicismo formalmente durante el cisma de Oriente y Occidente durante los años 1054 y hoy en día posee alrededor de 300 millones de fieles seguidores por todo el mundo. Finalmente tenemos el protestantismo o la iglesia protestante. El protestantismo nació en el siglo XVI con la llamada Reforma Protestante, cuyo iniciador fue Martín Lutero durante el año 1483-1546 y que rompió con muchos de los preceptos del catolicismo.
pero especialmente con la idea de la infalibilidad del Papa y con su autoridad única sobre todos los cristianos. Así nacieron diferentes iglesias protestantes que adhieren al cristianismo, pero que lo reinterpretan de un modo más parecido a los textos originales del cristianismo, alejándose así de la doctrina católica. Las iglesias protestantes son la iglesia anglicana, la iglesia luterana, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas y las iglesias restauracionistas. En total, el protestantismo posee un estimado de 1 millón de seguidores a nivel de todo el mundo. En cuanto a los ritos cristianos pueden variar inmensamente dependiendo de la iglesia cristiana en la que se practiquen. Sin embargo, muchos de ellos coinciden o son tan esenciales que son compartidos por todas las ramas cristianas, aunque no necesariamente del mismo modo exactamente. Por ejemplo, el bautismo, rito de iniciación de la fe cristiana típicamente llevada a cabo en la niñez, consiste en sumergirse o derramar agua sobre la cabeza, imitando el rito inicial de Juan el Bautista a los seguidores cristianos en el río Jordán. La idea es que se entra el agua pecador y se emerge renovado, limpio, listo para el pacto con Dios. La misa, reunión semanal para llevar a cabo la liturgia cristiana en días y horas específicos dependiendo del contenido de leer y de los hechos a conmemorar, especialmente en las fechas importantes para la religión cristiana, como el nacimiento de Cristo el 24 de diciembre, que estamos ya cerca a celebrar, y la visita a los Reyes Magos del 6 de enero. La comunión es otro de los ritos. Rito de aceptación voluntaria del cuerpo de Cristo es celebrada en la mayoría de las iglesias cristianas, ya sea al final de la misa o como un evento importante en el ingreso a los jóvenes cristianos a la feligresía. Durante el fin de la niñez, este último caso es típico del catolicismo, que lo llama la primera comunión. Y por último tenemos la confesión de penitencias, comunes en el catolicismo y en la ortodoxia. Consiste en el relato de los propios pecados por parte del fiel a su sacerdote, para que le absuelva o le oriente espiritualmente hacia el perdón de Dios. En líneas generales, el cristianismo valora el alma inmortal por encima del cuerpo terrenal perecedero. Por eso quiere decir, obviamente, que es corruptible. Estos son las actividades en función de las características más preponderantes, más importantes que nosotros hemos visto en cuanto al desarrollo del cristianismo y su evolución hasta nuestros tiempos. Esos son los temas que nosotros hemos visto, que nosotros hemos tratado durante el desarrollo de la presente clase. Señores y señores, queda explicado los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Espero que les vaya súper bien. Tienen una tarea bastante fácil, una tarea que pueden ustedes consultar, e incluso en la Biblia, la mayoría de los hogares tienen una Biblia. Muchos lo utilizamos, muchos no lo utilizamos. En este caso, ustedes lo van a utilizar para tener una idea más exacta para que puedan resolver la tarea que se ha planteado para esta semana. Señores y señores, me despido de todos ustedes de esta hora. Les espero en la siguiente hora que nosotros tenemos a las 8:30 con la clase de inglés. Gracias, Licen. Gracias, Lisa. Buenas noches.